La mañana de septiembre me recibió con ese escalofrío característico que entraba por la rendija de la ventana mal cerrada. Un ligero escalofrío recorrió mis hombros, haciéndome buscar el viejo desagüe de la bañera, ya desgastado por el tiempo, pero aún suave y acogedor. El reloj marcaba las 6 de la mañana, ese momento en el que nuestro apartamento de 2 habitaciones en el 5º piso de un edificio de concreto se despertó conmigo. Con cuidado de no hacer ruido, me deslicé en la cocina, encendí el hervidor eléctrico y suspiré al ver, sobre la mesa, la taza de té de la noche anterior, todavía medio vacía. Víctor nunca antes había dejado platos sucios. Esta era una de sus cualidades de la que solía alardear ante mis amigos. Imagínense, él mismo lava los platos. Ahora, sin embargo, parecía que algo en él se desvanecía cada día, como si el tiempo borrara poco a poco el diseño de su taza de porcelana favorita. La avena con leche, manzana y canela siempre ha sido su pasión. 17 años preparando la misma receta, y devoraba cada cucharada como si fuera la primera vez, con una ilusión que me hacía sonreír. «Alá, esta papilla tuya está deliciosa», solía decir guiñando un ojo. La sonrisa apareció por sí sola mientras revolvía la espesa mezcla con una cuchara de madera. La puerta del baño se cerró de golpe y Víctor entró a la cocina, recién afeitado, con el cabello aún húmedo y vestido con una camisa azul oscuro que yo había planchado la noche anterior. Parecía impecable con un aire de seriedad que no correspondía a sus 42 años. «Buenos días», saludé colocando el plato de gachas humeantes frente a él. Respondió echando un rápido vistazo a su reloj. «Tengo que salir temprano hoy. Reunión con la gerencia». Y yo ya tenía los ojos pegados a la pantalla del celular, con una sonrisa que me resultaba desconocida. Antes, esa sonrisa era solo mía. «¿Artyom ya está despierto?», preguntó tragando unas cucharadas de avena. Le di 5 minutos más. El último año de escuela fue duro. «Está bien, iré». Se levantó de repente como si un resorte lo impulsara. Tomó la carpeta que yo había preparado la noche anterior y, con un apresurado «hasta luego», se dirigió hacia la puerta. «Víctor», le llamé, «ni siquiera me diste un beso». La puerta se cerró. O no lo escuchó o fingió no escucharlo. Me senté lentamente en la silla, mirando el plato casi intacto. Esto nunca había sucedido antes. El jardín de infancia número 15, Chave de Ouro, me recibió con el murmullo de los niños y el olor a pan recién hecho que salía de la cocina. 18 años allí, y cada mañana todavía me devolvía esa sensación del primer día, una mezcla de nerviosismo y alegría. «Hola Semyonovna, mi china Kroptsov ha regresado hoy después de enfermarse», me informó el asistente de Tonietechka, entregándome el certificado médico. «Gracias, Tonietechka. ¿Y cómo está hoy nuestra papilla de trigo sarraceno?» «Ya está en el fuego. María Ivanovna ha añadido hoy mantequilla». En mi clase mayor, pronto me encontré rodeada de manitas que tiraban de mi falda y voces agudas que me contaban noticias una y otra vez. Los niños son la mejor medicina para ahuyentar las preocupaciones. Con ellos todo lo demás desaparece. Durante su siesta, mientras mis conejitos, agotados de jugar con el aire fresco del otoño, respiraban tranquilamente bajo mantas de colores, escuché un discreto golpe en la puerta. Galina Pavlovna, la directora, me hizo un gesto para que la siguiera por el pasillo. «Semyonovna, ¿quieres un poco de té? Tengo dulces de la pastelería Kolomenskaya. Los trajo mi hija». Su oficina siempre me recordó a una acogedora sala de estar, no a un ambiente institucional, manteles de crochet, plantas, un antiguo reloj de cuco heredado de su abuela. «Te ves un poco pálida últimamente», observó, sirviéndote en tazas con adornos dorados. «¿Está todo bien en casa?». Dudé, revolviendo el azúcar con una cuchara pequeña. «Ah, todo es normal, supongo», comencé, sorprendida al escuchar mi voz temblar. 17 años juntos, ¿verdad? Galina Pavlovna se ajustó las gafas y me miró por encima de las lentes. ¿Sabes lo que pienso? El matrimonio es como las estaciones. Está la primavera con las flores, el verano con las frutas, el otoño con la cosecha. Pero también está el invierno, frío y duro. Lo importante es recordar que, después de cualquier invierno, siempre vuelve la primavera. Y entonces las palabras salieron solas, es que Víctor ha cambiado. Antes cenábamos juntos, hablábamos del día, y ahora o llega tarde, o se escapa, o se queda mirando el móvil sin decir nada.
Ella asintió comprendiendo. ¿Cuántos años tiene él? 42. Suspiró sacudiendo la cabeza. A esa edad, los hombres pasan por una fase así. Una especie de eclipse. Intentan demostrar que todavía son jóvenes, que pueden hacer cualquier cosa. Mi difunto Pavel Nikolaevich también tuvo sus momentos. Se compró una motocicleta a los 45 años, imagínese. Ya completamente gris, y allí estaba con una chaqueta de cuero, actuando como un rockero. Rimamos juntos y sentí un alivio momentáneo. Entonces, tal vez sea solo una fase. ¿Y en el trabajo cómo van las cosas?, preguntó ofreciéndome otro dulce. Parece normal. Incluso recibió un bono recientemente. De hecho, compró algunos relojes muy caros. Nunca gastaría tanto por capricho. Me atraganté sintiendo un nudo en la garganta. No te atormentes prematuramente, dijo Galina Pavlovna, apretándome afectuosamente la mano. Los hombres son como niños grandes, siempre necesitan atención. ¿Qué tal si te compras algo nuevo? Algo hermoso, algo que te haga sentir bien. Le agradecí con una sonrisa. Fue bueno tener ese apoyo femenino, sin consejos imposibles ni preguntas invasivas. Solo un té caliente y una conversación conmovedora. Por la noche preparé la mesa con mimo, la tarta favorita de Vítor, una ensalada fresca, incluso abrí una pequeña botella de vino, guardada para una ocasión especial. Llevé ese vestido azul lavanda, el mismo que usé en la última graduación en el jardín, que resaltaba mis ojos. Artyom alzó una ceja al ver la mesa puesta, pero no dijo nada, solo murmuró algo comprensivo y se llevó su plato a la habitación, junto con los libros. Las 9 en punto. 10. 11. El celular permaneció en silencio. Le había enviado un mensaje de texto a las 8, ¿vienes pronto? Una marca gris. No leído. Casi medianoche y la llave giró en la cerradura. Vítor entró tambaleándose un poco, no borracho, pero sí oliendo a alcohol. Lamento que haya tardado tanto, murmuró, quitándose los zapatos. La reunión con los proveedores fue interminable. La dirección dijo a todos que se quedaran. Era un contrato importante. Te llamé, dije en voz baja, sintiendo mi pecho apretarse. El celular se cortó, desestimó, y fue entonces cuando vi que la pantalla del dispositivo se iluminaba en el bolsillo de mi abrigo con una notificación. Ni siquiera me avisaste, Vítor. Estoy cansado. Dejémoslo para más tarde. Voy a darme una ducha y a dormir. Arrojó su abrigo descuidadamente sobre la silla, antes siempre lo colgaba de la percha. Algo se cayó de su bolsillo y rodó por el suelo, brillando a la luz. Era una caja de perfume. Chanel. Estimado. Me quedé quieto sosteniendo el paquete negro y dorado, sintiendo el suelo desaparecer bajo mis pies. Vítor apareció en la puerta, inmóvil al verme con la caja en la mano. Vítor, ¿qué es eso?, pregunté sorprendido por la tranquilidad de mi propia voz. Ah, sí, para Liudmila Sergeyevna. Era su cumpleaños, respondió, evitando mi mirada. Un regalo muy caro para un compañero de trabajo. Me quedé mirando la etiqueta del precio, 8.000. Con ese dinero podría comprarle las botas de invierno a Artyom. Hicimos una contribución al departamento, explicó rápidamente. No lo pagué yo mismo. Algo en su explicación no cuadraba. La entonación sonó falsa, forzada, como la de un mal actor. En 17 años juntos, había aprendido cada matiz de su voz, desde la vergüenza sincera hasta la indignación fingida. Eso fue mentira. Una mentira torpe y poco convincente. ¿Necesitas ayuda con la cena?, preguntó de repente como si intentara cambiar de tema. No es necesario. Ya empaqué todo. Mi voz sonó distante como si no fuera la mía. Él asintió y desapareció en el baño. El sonido del agua se mezcló con mi corazón, que parecía latir en mi garganta. Esa noche me quedé despierta durante horas, escuchando la respiración rítmica de mi marido. Antes ese sonido me calmaba, me daba una sensación de protección. Ahora, cada inhalación y exhalación resonaba en mis sienes como un pulso ansioso. Pasé los últimos meses en mi memoria, como páginas de un viejo álbum. Ahí estaba Vítor llegando tarde del trabajo 1, 2, 3 veces. Un perfume nuevo, más fuerte de lo habitual.
Un corte de pelo diferente, camisetas a la última, gimnasio los fines de semana. El móvil que nunca más volvió a quedar solo sobre la mesa. El dinero que desapareció sin explicación alguna, antes lo guardábamos para las vacaciones, ahora ya ni siquiera hablamos de finanzas. Tal vez sea solo una crisis de la mediana edad, traté de convencerme. Quizás el regalo para el colega sea realmente inocente. Después de todo, no había pruebas. Pero el sueño no llegó y los pensamientos se volvieron confusos. En la penumbra observé el perfil familiar de mi marido, que conocía hasta la última línea. ¿Cómo fue posible desenamorarse de alguien con quien había vivido durante casi 2 décadas en tan solo unos meses? ¿Cómo borrar de un momento a otro años de vida juntos, un hijo, miles de noches, alegrías y tristezas compartidas? Extendí la mano y toqué ligeramente su hombro como si pudiera encontrar una respuesta en esos músculos familiares. Víctor se movió y murmuró algo en sueños. Un nombre que no era el mío. Algo dentro de mí se rompió como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Me moví silenciosamente hasta el borde de la cama, abracé la almohada y cerré los ojos, tratando de sofocar el creciente dolor. En algún rincón del apartamento el tic-tac del reloj marcaba los minutos de la noche que se desvanecía. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Se acercaba un nuevo día y con él la certeza de que algo en mi vida había cambiado para siempre. Octubre en Colomna siempre ha tenido un encanto especial, dorado, penetrante, con aire transparente y olor a hojas secas. En días como este apetece envolverse en un chal abrigado y pasear por las calles antiguas, admirando las cúpulas de las iglesias y las copas rojizas de los árboles. La mañana del domingo amaneció despejada, pero ya con la frescura del otoño. Víctor salió temprano para revisar el coche, aunque el día anterior juró que todo estaba en orden con su joya. Artyom se encerró en sus libros, al fin y al cabo, era el año del examen de acceso a la universidad y no había tiempo para viajes. Y yo por primera vez en semanas tuve tiempo para mí. Un lujo poco común entre semana, cuando la vida parece una carrera sin fin, hogar, trabajo, mercado, hogar. Voy a ir a ver a tu abuela, le advertí a Artyom, que con la cara concentrada estaba resolviendo problemas de geometría. Hace mucho que no te vemos, respondió, frotándose los ojos cansados. Dale un abrazo a la abuela de mi parte. Y si hace panqueques, tráeme algunos. Está bien. Sonrisa. María Ivanovna realmente tuvo el don de mimarnos con sus crepes esponjosas y crujientes, hechas en una sartén especial, compradas en la época soviética. Ella juró que el secreto estaba en esa olla. La casa de la suegra estaba en el mismo edificio, en la segunda cuadra. Cuando Víctor y yo nos casamos, ella nos propuso intercambiar su gran piso para que viviéramos cerca, pero no uno encima del otro. En ese momento, la idea no nos pareció la mejor. ¿Qué pareja joven querría vivir al lado de su suegra? Pero ahora entendí lo acertada que había sido esa decisión. María Ivanovna nunca se entrometía sin que la llamaran, pero siempre estaba ahí cuando la necesitábamos. Alotechka. La suegra abrió la puerta como si me estuviera esperando. ¿Cómo estás? Acabo de preparar la masa. Entra, entra. Su pequeña cocina, llena de maceteros de geranios, desprendía un dulce aroma a vainilla y leche cuajada. Sobre la mesa ya estaba colocado el cuenco de mermelada, la mantequilla en un plato de porcelana y el juego de tazas favorito, con flores azules en el borde. Siéntate, te calentaré el té, dijo, maniobrando hábilmente la espátula sobre los panqueques que chisporroteaban en la sartén. ¿Cómo están mis hombres? Vitia salió corriendo a primera hora de la mañana y quise ofrecerle un poco de caldo. Fue a revisar el auto, respondí observando sus precisos movimientos. Artyom está enterrado en libros. Aprobarás tus exámenes, no te preocupes. Por supuesto que lo harás, asintió ella, con un firme movimiento de cabeza. Tiene tu paciencia y la astucia de su padre. Y añadió tras una pausa, solo espero que no heredes su carácter. De repente se quedó en silencio, pero ya era demasiado tarde. Las palabras flotaron en el aire. La miré intrigado. ¿Qué quieres decir? María Ivanovna suspiró profundamente, sacó otra tanda de tortitas de la sartén y se sentó frente a mí. Sus manos cansadas, de venas abultadas, se entrelazaban nerviosamente. Sabes, Alochka, siempre he estado orgulloso de mi hijo. En nuestra familia, lo consideraban el más decente.
No bebía, no salía, valoraba a su familia. Pero entonces. Dudó buscando las palabras. No sé si debería decírtelo. Dímelo, pregunté en voz baja. Sentí que algo se tensaba dentro de mí, como un nudo que no se podía desatar. La semana pasada lo vi en Chaika. ¿Conoces ese nuevo café a la orilla del río? Con una mujer joven, cabello teñido, tacones que podrían cubrir mi mano. Ella negó con la cabeza, desolada. Estaban tomados de la mano y luego, bueno, se besaron. Alochka. Ya sospechaba algo así, pero sus palabras me sorprendieron. Un dolor punzante invadió mis sienes y se me secó la boca. ¿Estás seguro de que fue Víctor? Hija mía, ¿no reconocería yo a mi propio hijo? Sus ojos descoloridos brillaban con lágrimas. Quise acercarme, pero luego pensé, ¿por qué humillarlo? Le di la espalda y me alejé. María Ivanovna me sirvió té y me acercó el plato de tortitas. Pero la comida no salió. Ante mis ojos se formó la escena, Víctor con aquella mujer pintada, su mano en la curva de su cintura, gesto que hasta hace poco era solo mío. ¿Y ahora? Pregunté perdida, mirando a mi suegra. Ahora tienes que decidir qué hacer, dijo, cubriendo mi mano con la suya, cálida y áspera. Pero no te apresures, hija mía. Los hombres son como niños, juegan sin darse cuenta de que están perdiendo todo lo que importa. Luego se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. Me temo que ya ha decidido todo, susurré. En los últimos 2 meses es como si hubiera cambiado a la gente. Da menos dinero para la casa, llega cada vez más tarde. Y la semana pasada encontré una caja de perfume caro en su chaqueta. Dijo que era una donación del departamento para el cumpleaños de un colega. María Ivanovna se limitó a negar con la cabeza. Mi padre, que Dios tenga en paz su alma, también tuvo su locura. Dejó a mi madre cuando yo tenía 12 años y se fue a vivir con un empleado de la cantina donde trabajaba. Pensó que había encontrado la felicidad, pero 3 años después regresó viejo, enfermo, habiéndolo perdido todo. Mi madre lo perdonó y lo aceptó. Yo no lo soy. Le guardé rencor hasta el día de su muerte. Se quedó en silencio, mirando a través de la cortina de encaje. En un rincón, el viejo reloj de cuco marcaba el tiempo. Y de repente noté que sus ojos se parecían a los de Víctor, los mismos grises, con finas arrugas en las comisuras. Solo en la mirada. Había una sabiduría que a su hijo le faltaba ahora. Decidas lo que decidas, estaré a tu lado, dijo finalmente con voz firme pero afectuosa. Eres como una hija para mí, Alina. Y siempre lo serás, pase lo que pase. Las palabras me quemaron los ojos y le estreché la mano agradecida, intentando sonreír. Los blini de tu abuela son verdaderamente mágicos. Pueden endulzar hasta los peores dolores. Cuando llegué a casa, Artyom me recibió con cara fea y ojos preocupados. Mamá, papá llamó. Dijo que iba a llegar tarde esta noche, que tenía un problema con una carga. Era domingo y no pude contener una risa amarga. Bueno, entonces almorcemos sin él. La abuela te envió unos blini. Nos sentamos a la mesa de la cocina y, mientras él comía, yo lo observaba en secreto. ¿Cuándo creció tanto? Ya no era un niño, hombros anchos, barbilla firme, mirada seria. Y los ojos, iguales a los de su padre y su abuela, grises, atentos. Mamá de repente empujó el plato. ¿Le está pasando algo a papá? Bueno. La respuesta llegó antes de que pudiera pensar. Frunció el ceño como un adulto. ¿Por qué haces otra pregunta? Lo siento. ¿Por qué piensas eso? No estoy ciego, mamá. Papá siempre está al teléfono, llega tarde, apenas te habla. Y ayer vaciló. Ayer lo vi sacando dinero de nuestra caja de ahorros. Del fondo de la playa. Fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿La lata? La que hemos estado llenando desde febrero. Estoy seguro. Pensó que estaba durmiendo, pero había ido al baño. La puerta de tu habitación estaba entreabierta. Sacó la lata de debajo de la cama y puso el dinero en su billetera. Cerré los ojos y me tapé la cara con las manos. No quería que mi hijo viera la desesperación que debía haber en ellos. Mamá, ¿están ustedes en problemas?
Su voz tembló con genuina preocupación. Él no está lastimándote, ¿verdad? No, mi amor, por supuesto que no. Respondí rápidamente secándome los ojos. Son solo cosas de adultos. Creo que realmente necesitaba ese dinero. Hablaré con él. Artyom me miró con recelo. A los 16 años ya entendí que algo en nuestra familia no estaba bien. Víctor llegó tarde en la noche. Olía a perfume desconocido y a alcohol caro. Yo estaba en la cocina, recogiendo arroz para la sopa del día siguiente, una vieja costumbre heredada de mi madre. Hay cena en el refrigerador, dije sin levantar la vista. No tengo hambre. Pasó a mi lado, pero noté cómo chocaba contra la silla, tambaleándose ligeramente. Vitia, tenemos que hablar. ¿Acerca de? Se detuvo apoyándose contra el marco de la puerta. Sobre el dinero. Dejaste de contribuir a los gastos del hogar. Y sacaste dinero de nuestro frasco de ahorro. El del viaje. Su rostro se contrajo por un segundo. Por un momento pensé que estaba avergonzado. Pero pasó rápidamente. ¿Me estás mirando? La voz sonó acusadora. Sí, lo tomé. Tuve un problema en el trabajo. Necesitaba ayudar a un colega. Se lo devolveré con mi próximo salario. Eran casi 30.000, Vitia. Dije que te lo devolveré. Elevó el tono y yo me estremecí involuntariamente. Nunca me había hablado así. Respiré hondo y conté los granos de arroz entre mis dedos. 1, 2, 3. Cenemos juntos. Hice tu zapiecanca de champiñones favorito. Te dije que no tengo hambre. Se encerró en el baño y pronto se escuchó el sonido del agua. Y una voz apagada. Estaba hablando por teléfono otra vez, como siempre hacía estos días. Me acerqué a la puerta, como en trance. Entre el ruido de la ducha escuché fragmentos. Ahora no puedo, mañana después del trabajo te extraño. Luego una risa baja e íntima, de esas que se reservan para alguien especial. Retrocedí en silencio, sintiendo una mano helada apretar mi corazón. Todo parecía irreal, como si le estuviera sucediendo a otra persona, una de esas mujeres de telenovelas o películas melodramáticas. En la cama alisé las sábanas con movimientos mecánicos y acomodé las almohadas. En la mesa de noche al lado de Víctor estaba la foto de nuestra boda en un simple marco de madera. Tan joven, tan feliz. Su brazo alrededor de mi cintura, mi mirada confiada dirigida a él. Recordé las palabras de mi suegra sobre su padre, que se había ido con un empleado y luego había regresado. ¿Podría pasarnos lo mismo a nosotros? ¿Podrían 17 años de matrimonio derrumbarse como un castillo de naipes al primer soplo de viento? Víctor entró a la habitación, todavía húmedo por la ducha, con el desagüe de la ducha goteando en su cabello. Estaba acostada boca arriba, fingiendo quedarme dormida. «Alina, ¿estás durmiendo?», preguntó, recostándose a mi lado. Casi. Sentí su mano en mi cadera. Tal vez. Comenzó y supe de inmediato lo que quería. Por primera vez en semanas. Lo siento, estoy muy cansada hoy. Otra vez, tal vez. Me alejé subiendo la manta hasta mi barbilla. Suspiró y se volvió hacia el otro lado. Entre nosotros, sobre la cama, se abrió un espacio de unos centímetros. Una pequeña grieta que cada día se convertía en abismo. En la oscuridad miré su espalda y recordé los ojos de mi suegra, sabios, comprensivos, los ojos de una madre que sabe que su hijo está perdido, pero no tiene forma de detenerlo. Y fue entonces cuando entendí, no importaba lo que me esperaba, no estaba sola. Tenía a Artyom, tenía a María Ivanovna, tenía colegas que me respetaban. La vida no terminó solo porque el suelo pareció abrirse bajo nuestros pies. Algo nuevo apenas comenzaba, quizás más difícil, pero sería mío. El camino hasta el centro comercial Kolomensky duró unos 20 minutos a pie, a un ritmo pausado. La ciudad se estaba preparando para el invierno. Los conserjes barrían las últimas hojas secas de las aceras. En las ventanas ya brillaban los adornos navideños, a pesar de que faltaba más de un mes para las fiestas. Desde la panadería de la esquina llegaba el cálido olor a pan recién horneado. Me di cuenta por primera vez en mucho tiempo de que caminaba solo, sin prisas, sin un destino urgente.
Normalmente los sábados eran ajetreados, supermercado, ropa que lavar, limpieza, cuentas que pagar. Pero ese día el centro comercial me recibió con su bullicio habitual, parejas con niños, adolescentes entre las secciones de electrónica, personas mayores examinando los precios en los pasillos de comida. Pasé por delante de las ventanas iluminadas, haciendo una lista mental de lo que necesitaba comprar: carne molida para las albóndigas, verduras frescas, nata, algo para acompañar el té. Fue entonces cuando los vi. Vitia estaba inclinada sobre el escaparate de una joyería, y a su lado, una mujer de vibrante cabello rojo. Ella habló con entusiasmo con la mano apoyada en su hombro, un gesto demasiado cercano para un simple compañero de trabajo, demasiado íntimo para una relación profesional. Me quedé paralizado detrás de una columna, sintiendo mi corazón latir salvajemente, como si quisiera escapar por mi garganta. Era extraño esconderme allí, en medio de mi propia ciudad, como un criminal temeroso de ser reconocido por mi propio marido. La vendedora sacó algo por la ventana. Bajo la brillante luz, brillaba una joya. La mujer aplaudió emocionada y luego lo abrazó ferozmente y lo besó en los labios, allí mismo, en medio de la habitación, frente a decenas de personas. Y él respondió. Él respondió como si yo no existiera, como si nuestros 17 años juntos, nuestro hijo esperándolo en casa, no tuviera peso. Era como si el mundo entero se hubiera quedado repentinamente en silencio. A mi alrededor la gente seguía pasando, sonaba música ambiental, los niños se reían en alguna parte, pero todo me llegaba amortiguado, como a través de una espesa capa de agua. La visión se oscureció por un momento y agarré una percha para no caerme. La vendedora envolvió la compra. Vitia pagaba con su tarjeta, esa misma tarjeta de sueldo con la que siempre sacaba dinero para los gastos familiares. Se volvieron hacia mí. Instintivamente me escondí detrás de las perchas, encogido de miedo, tratando de volverme invisible. Solo desde allí, desde mi escondite improvisado, pude observarla adecuadamente. Era joven, de unos 30 años como máximo. Llamativa, elegante, de cuerpo esbelto resaltado por un vestido caro. En los pies zapatos de tacón muy alto. Maquillaje impecable, uñas arregladas, peinado, todo gritaba cuidado meticuloso y dinero gastado con moderación. Pasaron a unos metros de mí, riendo, absortos el uno en el otro. Su mano se posó en su brazo con un gesto posesivo, como diciendo, este hombre es mío. Y él parecía feliz. De una manera que no había visto en mucho, mucho tiempo. Cuando desaparecieron entre los demás clientes, finalmente pude respirar. Me temblaban las manos y un dolor punzante golpeaba mis sienes. Necesitaba salir de allí. Urgentemente. No recuerdo cómo llegué a casa. En la memoria, solo fragmentos, los edificios grises del complejo de viviendas, el susurro de las hojas secas bajo los pies, el viento cortante que de repente reemplazó al suave sol de la tarde. ¿O el frío venía del interior? En casa lo primero que hice fue mirar el reloj. Las 3:30. Artyom aún no había regresado. Bien. No quería que me vieras así, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Me quité el abrigo mecánicamente, dejé los zapatos en la entrada y fui al baño. Cuando me miré al espejo, no reconocí a la mujer que me miraba. Cara demacrada, ojos apagados, finas arrugas que juraría no haber notado antes. La persona que estaba allí parecía envejecida, perdida. Reacciona, me dije a mí mismo con firmeza. Eres fuerte. Tiene un hijo, un trabajo, autoestima. Pase lo que pase, lo superarás. En el salón abrí la caja de madera donde guardaba las fotos de nuestra boda y pequeños souvenirs preciosos, una flor seca de mi ramo, la primera tarjeta que me regaló Vitia, la pulsera que Artyom me había hecho en el preescolar. En esa cajita de madera caben 17 años de historia. Una oleada de dolor me golpeó con tanta fuerza que no podía respirar. No era así como había imaginado mi vida. No era la forma que había soñado cuando me casé con la que pensaba que era la única, la segura, la eterna. Pero la autocompasión era un lujo que no podía permitirme. Cerré la caja con decisión, la guardé y regresé a la cocina. Encendí la tetera, saqué los ingredientes que al fin y al cabo había comprado en el supermercado cercano a mi casa en el camino. Albóndigas. Vale, a Artyom le encantaban las albóndigas. Necesitaba preparar la cena. Necesitaba seguir adelante.
Mientras picaba la cebolla para el relleno, pensé en lo que le diría a Vitia cuando llegara. Hace un mes habría habido un escándalo. Hace una semana habría estado llorando, pidiendo explicaciones. Pero ahora solo había una fría determinación dentro de mí. Sin gritos. Sin lágrimas. Una conversación entre adultos. La manija de la puerta giró alrededor de las 5 de la tarde. Acababa de terminar de preparar la cena y estaba poniendo la mesa. Un gesto automático perfeccionado por años de rutina familiar. Artyom ya estaba en casa, en su habitación, preparándose para el examen del día siguiente. Ya estoy en casa, anunció la voz de Vitia en el pasillo. Me sequé las manos con la toalla y me acerqué a él. Se quitó los zapatos evitando mi mirada, como si sintiera el dolor que no había dicho en voz alta. Hola, respondí secamente. ¿Conseguiste el papel? Preguntó fingiendo ser normal. Sí, todo está bien. Se enderezó y fue entonces cuando noté en su mano una pequeña bolsa con el logo de la joyería. El mismo que había visto horas antes. ¿Qué es eso? Pregunté señalando la bolsa. Vitia se estremeció y se apresuró a guardar el paquete en el bolsillo de su abrigo. Son clips. Perdí los viejos y decidí comprar unos nuevos. ¿Clips? Mi ceja se arqueó por sí sola. ¿Nunca usaste pasadores para el cabello, Vitia? Dudó, claramente no preparado para esa pregunta. Pronto tendremos un evento de empresa. Necesito lucir presentable. Lo miré a ese rostro familiar que de repente me pareció extraño con esta nueva habilidad de mentir sin parpadear. Vamos a la cocina, dijo en voz baja. Necesitamos hablar. La mayor sorpresa fue la calma con la que pronuncié esas palabras. Me admiro por no haber gritado, por no haber roto nada. Alá, es difícil de explicar, dijo pasándose la mano por su ya ralo cabello. Es joven, feliz. Con ella me siento una persona diferente. Lo entendí. Entendí demasiado. Una historia clásica, un hombre de más de 40 años, insatisfecho con su propia vida, busca la confirmación de una masculinidad que cree perdida en la ilusión de una mujer más joven. Banal hasta el punto de provocar náuseas. ¿Llevan 6 meses juntos? Pregunté juntando mentalmente las piezas de ese sucio rompecabezas. Él asintió vagamente. Primero fueron solo conversaciones en la oficina, luego almuerzos, luego se detuvo, probablemente dándose cuenta de que contarme los detalles de la traición sería una crueldad innecesaria. ¿Y ahora? Lo miré profundamente a los ojos. ¿Planeas dejarnos? ¿Irse con ella, abandonarnos a mí y a Artyom? No. Empezó con tanta fuerza que casi se le cae la taza. Quiero decir, no lo sé, Alá. Estoy confundido. Todo entre nosotros se volvió rutinario. Siempre estás ocupado, con el trabajo, con Artyom, con la casa. No me queda tiempo. La indignación explotó dentro de mí con fuerza renovada. Entonces es mi culpa. Mi voz tembló, pero no de llanto, sino de ira contenida. Yo que durante 17 años lavé tus calcetines, cociné tu borscht favorito y crié a tu hijo. Yo que... No digo que sea tu culpa. Se apresuró a interrumpir. Solo nosotros nos hemos convertido en extraños, Aya. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? ¿Que salimos solo nosotros dos? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mis problemas? ¿O que los compartí contigo? Te encerraste, Vitia, le respondí. Empezaste a alejarte. Pensé que era cansancio, estrés en el trabajo. Pero no. Era ella. Se quedó en silencio. Afuera, la noche comenzaba a caer. La lámpara de la mesa proyectaba duras sombras sobre su rostro demacrado. El tic-tac del reloj de la cocina marcaba los segundos de aquel tortuoso diálogo, como si el propio tiempo quisiera registrar cada palabra, cada herida. Te daré el divorcio, si eso es lo que quieres, dije finalmente. Me miró perdido, casi asustado. ¿Divorcio? ¿Grave? ¿Y Artyom? ¿Creías que íbamos a vivir en 3? ¿O en 4 contando con tu Oksana? Casi escupo el nombre. No, claro que no, tragó. Alá, no quiero divorciarme. No quiero perder a mi familia.
Pero tampoco piensas renunciar a ello, ¿verdad? Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Quieres montarte en 2 caballos, Vitia? Con ella pasión y emoción, conmigo la estabilidad y mi hijo. Eso no es justo. ¿Y lo que estoy haciendo es justo? Intervino. Mentirme, gastar el dinero de la familia en otra mujer, mirarme a los ojos e inventar historias sobre repuestos de automóviles y eventos de la empresa. El silencio pesó entre nosotros. En la habitación de al lado sonaba música tranquila. Artyom estaba en su habitación, ajeno a que en ese preciso momento, el futuro de nuestra familia se estaba decidiendo a puerta cerrada. Voy a romper con ella, dijo Vitia, de repente. Interés. Lo miré con recelo. Es grave, insistió, tomando mi mano. Alá, cometí un error, hice estupideces. Pero no quiero perderos a ti y a Artyom. Eres mi verdadera familia. Oksana, es como una enfermedad, una obsesión. Pero lo superaré. Prometo. Quería creerle. A pesar del dolor, la humillación, el sentimiento de haber sido traicionado, algo dentro de mí todavía insistía en encender una pequeña esperanza, tal vez sería posible arreglarlo todo. Volver. Recuperar lo que habíamos sido. ¿Cómo puedo confiar en ti? Pregunté después de tantas semanas de mentiras. Pruébame, apretó mi mano con más fuerza. Llegaré a casa a tiempo, entregaré todo mi salario. Puedes mirar mi celular. Te demostraré que merezco tu confianza. Permanecí en silencio observando nuestros dedos entrelazados. Esa mano, que alguna vez me había dado tanta seguridad, ahora era una incógnita más. Una promesa frágil. Para Artyom, murmuró. Está en su último año. Pronto realizará el examen de ingreso. No se lo arruinemos ahora. Tenía razón. La idea de arrastrar a nuestro hijo al medio de un divorcio era insoportable. Artyom nos necesitaba a los dos. De estabilidad. De un futuro que no se vea sacudido por nuestros fracasos. Está bien, dije después de una larga pausa. Te daré una oportunidad. Pero escucha con atención, Vitia, esta es la última. Una cita con ella, una mentira y solicito el divorcio. Y no mostraré piedad. Entiendo, llevó mi mano a sus labios y la besó. Gracias, Alá. Lo arreglaré todo. Prometo. Asentí, retirando mi mano suavemente. Le dolía el pecho, pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, todavía parpadeaba una pequeña chispa. Fue realmente solo un eclipse pasajero. Volvería a ser la Vitia que una vez amé. Llamaré a Artyom, me levanté. La cena se está enfriando. Él asintió agradecido y por un instante vi algo parecido al alivio en sus ojos. Al menos hoy no había armado un escándalo. Hoy me mantuve firme. Pero mi corazón lo sabía, lo más difícil estaba por llegar. Las primeras nevadas cayeron en Kolomna a mediados de diciembre, esponjosas, brillantes bajo el sol, transformando la rutina gris en una imagen de cuento de hadas. Los niños hicieron muñecos de nieve en el patio. A través de las ventanas entreabiertas se escuchaban melodías navideñas y los escaparates de las tiendas brillaban con guirnaldas de colores. En la guardería donde trabajaba, los pequeños pegaban cada mañana sus narices a los cristales de las ventanas, maravillados ante las ramas cubiertas de blanco. Mi clase se estaba preparando para la fiesta de Año Nuevo. Ensayamos canciones, hicimos disfraces, decoramos la habitación con copos de papel. Esos preparativos me distrajeron de pensamientos pesados, permitiéndome, aunque fuera por breves momentos, olvidar lo que estaba sucediendo en casa. Desde aquel sábado en Kolomenskoye habían pasado 3 semanas. Vitia, de hecho, empezó a llegar a tiempo a casa. Dejó de poner excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo. Incluso intentó implicarse más en las tareas del hogar, reparó una estantería, ayudó a Artyom con las matemáticas. Se esforzó por estar atento, me preguntó por mi día, me trajo pequeños obsequios, dulces, flores. Pero algo había cambiado entre nosotros. Un abismo invisible. Lo pillé mirando distante cuando pensé que no lo estaba mirando. Noté cómo revisaba a escondidas su celular, saliendo al baño o al balcón. Y cada vez que decía te amo, buscaba en sus ojos la confirmación de esas palabras, y no la encontraba.
Podrían borrarse 17 años de matrimonio en unos pocos meses. ¿Podrían los sentimientos que parecían inquebrantables colapsar como un castillo de naipes? La última semana antes de las vacaciones, fui al banco para revisar nuestra cuenta conjunta, en la que ahorramos dinero para gastos mayores. Este año teníamos previsto contratar un profesor particular para Artyom. En primavera se enfrentaría a los exámenes finales y soñaría con ingresar en una universidad técnica de Moscú. El asistente sonrió amablemente. ¿Cómo puedo ayudar? Me gustaría saber el saldo de la tarjeta. Le entregué la tarjeta y mi pasaporte. Verificó los datos, escribió algo en la computadora y me entregó un recibo. Aquí lo tienes. Saldo actual y estado de cuenta de los últimos 3 meses. Tomé el papel y estaba a punto de girarme para irme cuando los números me llamaron la atención. En lugar de 150.000 rublos que deberían haber estado allí, solo había 28.000. Lo siento, debe haber un error, dijo con la voz repentinamente ronca. Regresé al mostrador, mi voz temblaba. Debería haber una cantidad mucho mayor en la factura. La empleada volvió a mirar la pantalla y sacudió la cabeza. No, todo está correcto. Ver aquí, 28.350 rublos. ¿Pero dónde estaba el resto? Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Esos 150.000 rublos eran nuestros ahorros, cada copeca ahorrado con esfuerzo para las clases particulares de Artyom. La chica, sintiendo mi desesperación, deslizó la declaración hacia mí. Todas las operaciones están aquí. Échale un vistazo. Hojeé el periódico con dedos temblorosos. En los últimos 3 meses, 4 grandes retiros redujeron nuestra cuenta en casi 120.000 rublos. El último por 28.000, se hizo hace apenas una semana, en un cajero automático cerca del trabajo de Víctor. Gracias, murmuré, las palabras salieron secas. Sale del banco con las piernas pesadas, como si llevaran plomo. Afuera, los copos de nieve bailaban en el aire mientras los transeúntes pasaban apresuradamente, abrazando regalos envueltos. En algún lugar resonó una canción navideña, en el bosque nació un pino. Yo, sin embargo, permanecí inmóvil, apoyado contra la fría pared, tratando de absorber ese golpe. 120.000. Todos nuestros ahorros para el futuro de Artyom. Víctor llegó a casa del trabajo a las 6, como siempre últimamente. Se quitó el abrigo, se lavó las manos y fue a la cocina, donde yo estaba preparando la cena. Una noche de invierno normal y corriente en una familia normal y corriente. Pero el aire estaba cargado, casi palpable. Hola, saludó, besando mi mejilla. ¿Cómo estuvo el día? Normal, respondí secamente. Me alejé. Hoy estuve en el banco. Se tensó por un segundo, tan rápido que casi no me di cuenta. Pero lo vi, la sonrisa se congeló, un destello de miedo cruzó por sus ojos. ¿Por qué? Preguntó forzando un tono casual. Quería comprobar cuánto habíamos ahorrado ya para las clases de Artyom. Dejé la declaración sobre la mesa. Miró el papel como si fuera la primera vez que lo veía. Qué extraño, debe ser un error del sistema. No mientas, la ira hervía dentro de mí. Tú tomaste ese dinero. ¿Para qué, Víctor? ¿Qué hiciste con el dinero que era para el futuro de nuestro hijo? Dejó escapar un suspiro, evitando mi mirada. Alka. Tenía deudas urgentes. Iba a pagarlo todo con mi próximo salario. ¿Qué deudas? ¿Con quién? Me crucé de brazos. Y no me digas que fue necesario por trabajo o que ayudaste a un colega. Víctor permaneció en silencio con los labios apretados formando una fina línea. ¿Fue por ella? Pregunté directamente. Para Oksana. Se levantó de su silla con tanta fuerza que ésta se volcó. Basta de interrogatorios, gritó. Sí, gasté ese dinero. Sí, parte de ello fue para Oksana. Le alquilé una habitación, cerca de su trabajo. Cuesta 18.000 por mes. Me quedé paralizado. No fueron solo regalos, perfumes, cenas. Se quedó con otra mujer. Todo fue mucho más serio de lo que imaginaba. Entonces tus promesas no valen nada, dije en voz baja. Juró que rompería con ella, pero continuó. Mintiendo. Gastar nuestro dinero. Lo intenté. Explotó.
Pero es difícil, Alka. Estoy apegado a ella. Ella es joven, alegre, tranquila. ¿Y yo? Lo interrumpí. La mujer que durante 17 años aguantó tus rabietas, crió a tu hijo, mantuvo tu casa limpia y acogedora. ¿Es esto difícil para ti? No lo entiendes, respondió irritado. Estás atrapado en tus rutinas. Casa, trabajo, Artyom. Quiero vivir, disfrutar la vida. A costa del futuro de nuestro hijo, lo miré furiosamente. ¿Cómo le vas a explicar a Artyom que no hay dinero para el profesor particular? ¿Que tu padre gastó todo en su amante? No te atrevas a involucrar a Artyom en esto. Avanzó hacia mí, y algo en sus ojos me hizo retroceder. Conseguiré el dinero para el profesor. Pediré un préstamo, se lo pediré a mis amigos, pero sus estudios no se verán afectados. Mi voz sonó extraña, llena de amargura. Mientras tanto, Oksana seguirá viviendo en el apartamento que pagaste. Con mi dinero. Él llega. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos rebotaran. Me llenas de tus sospechas, de tus celos enfermizos. No puedes hablar normalmente. Ya hablamos, Víctor. Y prometiste parar. Pero mintió. Todo este tiempo mentiste. Su rostro se contrajo de ira. Dio un paso adelante, me agarró por los hombros y me sacudió. Mentí porque sabía que harías eso. Escupió. No puede aceptar que sea feliz con otra mujer. No puedes admitir que he cambiado. Suéltame, exigí. Me está doliendo. En lugar de obedecer, sus dedos se clavaron más profundamente en mi piel. ¿Y crees que no me hace daño vivir con una mujer que se ha convertido en perro guardián? ¿Quién solo sabe desconfiar y acusar? En ese momento, la puerta de la cocina se abrió con fuerza. Artyom se detuvo en la puerta y abrió mucho los ojos cuando vio a su padre abrazándome por los brazos. Papá, ¿qué estás haciendo? Déjala ir. Víctor me soltó de repente como si se hubiera sorprendido. Su rostro era una máscara de confusión, como si él mismo no supiera lo que acababa de pasar. Artyom, está bien, intenté calmarlo. Recién estábamos hablando. ¿Hablando? Se paró entre nosotros, mirando a su padre con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Le levantaste la mano a mamá? No levanté la mano. Se defendió Víctor. Solo estábamos discutiendo con emoción. Lo escuché todo, Artyom habló en voz baja, pero cada palabra era un cuchillo. Sobre el dinero del profesor. Sobre su otra mujer. El silencio que siguió fue asfixiante. Miré a mi hijo pálido con los labios apretados, de repente tan adulto en ese momento. Durante 17 años Víctor y yo intentamos protegerlo, crear un hogar amoroso y comprensivo. Y ahora él estaba allí, como un muro entre nosotros, con los ojos llenos de decepción. Hijo, no es lo que piensas, comenzó Víctor. ¿Y qué debería pensar? Lo interrumpió Artyom. Engañaste a mamá, gastaste nuestro dinero en esta mujer, y ahora. No terminó la frase. Se limitó a sacudir la cabeza, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Las relaciones adultas son más complicadas de lo que parecen, intentó explicar Víctor. La gente cambia, los sentimientos cambian. Papá, Artyom habló lentamente, cada sílaba medida. Si ya no amas a mamá, está bien. Pero mentir, esconderse y gastar el dinero destinado a mi educación. Eso es cobardía. Víctor hizo una mueca, como si le hubieran abofeteado. No lo entiendes, murmuró. No, no lo entiendes, respondió Artyom con firmeza. ¿Sabes algo? No necesito ningún maestro. Me prepararé para los exámenes por mi cuenta. No quiero que se gane dinero de esa manera. Le dio la espalda y se fue. Oímos el portazo del dormitorio. ¿Satisfecho? Le pregunté a Víctor, frotándole los hombros donde seguramente estarían sus marcas. Ahora hasta nuestro hijo sabe qué clase de persona eres. Miró al vacío perdido. No quería que fuera así. Lo juro, Alka, no quise hacerte daño. Me volví hacia la estufa, donde ardía la cena. Nadie más tendría hambre esa noche. Vete, Víctor. Solo vete. ¿A dónde? Preguntó desorientado. Donde quieras.
Por Oksana, por sus amigas, por la casa de su madre. No me importa. No puedo soportarlo más. Se quedó en silencio por un momento. Luego, en voz baja. ¿Hablas en serio? ¿Me estás echando? Sí, respondí, mi voz más firme de lo que sentía. Apagué la estufa y me volví hacia él. Nuestro matrimonio ha terminado, Víctor. Lo destruiste tú mismo. Me miró largo rato como si me viera por primera vez. Luego asintió lentamente y salió de la cocina. Minutos después, lo escuché juntando algunas cosas en la habitación. Luego el clic de la puerta principal. El silencio que invadió el apartamento fue ensordecedor, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Solo a finales de enero, cuando el frío helaba la ciudad y la nieve crujía bajo mis pies, encontré fuerzas para hablar con Artyom sobre lo que estaba pasando en nuestra familia. Estábamos en la cocina, tomando té con limón, un remedio casero para el resfriado que nos había afectado a ambos. Mamá, dijo Artyom, girando la taza entre sus manos, hace mucho que quería pedírtelo. Papá y tú se van a divorciar. Asentí. Sí. Ya he consultado a un abogado. Aplicaré la próxima semana. Se quedó en silencio procesando la información. ¿Y dónde vive papá ahora? ¿Consigo? No lo sé, respondí honestamente. Él tomó tus cosas cuando estabas en la escuela. Dijo que alquilaría un apartamento, pero no estoy seguro. Artyom bajó los ojos. Me llamó ayer, confesó. Dijo que me amaba, que todo estaría bien. Me pidió que no pensara mal de él. ¿Y qué respondiste? Pregunté con cuidado. Dije que necesitaba tiempo, se encogió de hombros. No sé lo que siento, mamá. Por un lado, él es mi padre. Por el otro, lo que te hizo a ti y a nosotros. Puse mi mano sobre la suya. Está bien, hijo. Tienes derecho a todos tus sentimientos. Y para relacionarte con tu padre también. Nunca me interpondré entre ustedes dos. Artyom asintió en señal de agradecimiento. ¿Y ahora? Quiero decir dinero, gastos, universidad. Encontraremos la manera, dije con más convicción de la que sentía. Mi salario cubre las cuentas y la comida. Tu padre pagará la manutención de los hijos. En cuanto a los estudios, ¿se acuerda de Nikolai Stepanovich del Departamento de Educación del Distrito? Se ofreció a ayudarte con tus exámenes. Gratis. ¿El que dio una charla en el último congreso pedagógico? Preguntó Artyom, emocionándose. ¿Que era un profesor de matemáticas? Eso. Y la física también, sonríe. Vendrá 2 veces por semana a enseñarte. Fresco. Sus ojos brillaron. Parece bueno. Nada como nuestro profesor de física en la escuela. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el tic-tac del reloj de la pared y el aullido del viento afuera. Por primera vez en muchos días, sentí algo parecido a la calma. Sí, vendrían tiempos difíciles. Sí, el divorcio sería doloroso. Pero al mirar a mi hijo, supe que podíamos manejarlo. Madre, Artyom rompió de repente el silencio, ¿y tú? ¿Cómo estás por dentro? Pensé en cómo explicarle a un adolescente de 16 años la complejidad de eso, el vacío donde antes había amor, el miedo a lo desconocido, la amargura de la traición, la pérdida de confianza no solo en una persona, sino en la vida misma. Sabes, dije lentamente, es como cuando te rompes un hueso. Al principio el dolor es insoportable. Después disminuye, pero sigue siendo punzante constante. Hasta que con el tiempo el hueso se consolida. Tal vez no sea lo mismo que antes, tal vez esté un poco torcido, pero caminarás, correrás, volverás a vivir. Ahora estoy entre la primera y la segunda fase. Pero sé que vendrá la tercera. Artyom asintió como si entendiera. Quizás realmente entendió. A veces los niños son mucho más sabios de lo que imaginamos. Estoy aquí, madre, dijo simplemente. Estamos juntos. Todo estará bien. Lo abracé sintiendo que mis ojos ardían no de tristeza, sino de orgullo por aquel niño que se había convertido en mi puerto, y de agradecimiento por tener, en aquel remolino, un ancla tan sólida. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco.
En algún lugar de esas montañas estaban las huellas de los 17 años que vivimos con Víctor. Pero ya estaban siendo borrados por el viento, desapareciendo bajo nuevas capas. Más adelante, sin embargo, empezó a surgir una luz débil pero constante, la de una nueva vida que Artyom y yo aún construiríamos. Las tormentas de febrero azotaron la ciudad con fuerza inusitada, arrasando las calles, paralizando el tráfico, convirtiéndolo todo en un reino de hielo y nieve. Desde mi ventana, la guardería parecía un juguete, los balcones cubiertos de blanco, los pequeños montículos de los que los niños, con monos de colores, se deslizaban como confeti sobre una tela inmaculada. Los observaba con lejana ternura. Después de que Víctor se fue, el tiempo se dividió para mí, el antes cenas familiares, planes compartidos, la sensación de seguridad, y el después el silencio de la casa vacía por la noche, el sueño inquieto, la incertidumbre del mañana. Solo el trabajo seguía siendo el mismo, los mismos niños, las mismas canciones, las mismas preocupaciones cotidianas. Aya Semyonovna, te llaman por teléfono, interrumpió mis pensamientos la joven asistente María, con su dulce voz. ¿Es tu suegra? Me estremecí. Después de que Víctor se fue, apenas hablamos con María Ivanovna. No por evasión, sino porque no sabíamos cómo actuar, de qué hablar, ahora que nuestra familia estaba separada. Alotechka, su voz sonó cálida y firme por teléfono. Ven a tomar el té hoy aquí en casa. Alrededor de las 5. Está bien, respondí sorprendido. Artyom también puede pasar, si quiere. ¿Para qué? Pregunté directamente, no preparado para conversaciones o recuerdos emocionales. Necesitamos hablar, fue todo lo que dijo. ¿Grave? Solo hablar. Insistí. Sabes que todavía no he solicitado el divorcio, ¿verdad? Precisamente por eso, su voz llevaba una convicción que no dejaba lugar a la negativa. Venir. No te arrepentirás. Muy bien, María Ivanovna. Allí estaremos. Artyom arqueó las cejas cuando le dije que íbamos a casa de su abuela, pero no hizo ninguna pregunta. Sabía que se mantenían en contacto. Su abuela no tenía intención de perder a su único nieto por los errores de su hijo. Apuesto a que habrá panqueques, sonrió mientras subíamos las escaleras hasta el segundo piso. Extraño los panqueques de la abuela. Yo también, confesé, sintiendo que se me oprimía el pecho ante esa simple frase. María Ivanovna nos recibió con un delantal y el pelo cuidadosamente recogido bajo un pañuelo. Entra rápido, hay mucha mierda por ahí. Dijo, cerrando la puerta detrás de nosotros. Quítense los abrigos, el té ya casi está listo. Su casa era acogedora y cálida. La leña crepitaba en la burzuica, la estufa de leña que Víctor había instalado años atrás para emergencias cuando fallaba la calefacción central, y el aire olía a vainilla y canela. Observé con sorpresa que sobre la mesa de la cocina, además de las habituales tortitas y mermeladas, había una carpeta con papeles, cuidadosamente ordenados. Siéntense, queridos míos. Sirvió el té con un gesto de costumbre. ¿Tienes frío? Come, no seas ceremonial. Artyom no dudó y extendió la mano para coger una tortita. ¿Qué son estos papeles? Pregunté intrigado. Ah, eso, una sonrisa enigmática iluminó el rostro de María Ivanovna. Es nuestra arma, nieto. ¿Brazo? Repetí sin entender. Contra Víctor, explicó con calma. Me atraganté con el té. ¿Contra papá? Artyom se enderezó en su silla, tenso. ¿Por qué? María Ivanovna nos miró a ambos durante un largo rato. Luego suspiró. Estuve orgulloso de mi hijo toda su vida. Pensé que había criado a un hombre de verdad, honesto, decente y leal. Sacudió la cabeza. Pero él no solo te traicionó a ti, Aya. Traicionó todo lo que creía haberle enseñado. Me sentí incómodo. Después de todo, él era su hijo. Y yo, en cierto modo, estaba en medio de eso. María Ivanovna, no tiene por qué ser así, traté de suavizarme, sintiendo el peso de la situación. La vida está llena de sorpresas, no todo es blanco o negro. No Aya, no todo debe ser tolerado, su voz se endureció, cortando mis palabras como una cuchilla. Sí, tengo entendido que un hombre dejaría a su esposa por una mujer joven. Es doloroso, pero hizo una pausa, como sopesando cada sílaba, incluso eso, aunque imperdonable, todavía tiene algo de lógica.
Los hombres son débiles, sobre todo cuando la edad les hace creer que el tiempo se les escapa. Sus dedos se apretaron en el borde de la mesa. ¿Pero qué está haciendo ahora? No dejaré pasar esto. ¿Qué está haciendo? Pregunté con cautela, mientras Artyom observaba en silencio, con los ojos fijos en su abuela. María Ivanovna abrió un desgastado maletín de cuero y lo deslizó sobre la mesa. Solo mira. Frente a mí un montón de extractos bancarios, retiros constantes de nuestra cuenta conjunta, cantidades que nunca habían sido discutidas. Luego fotografías. Víctor sale de una joyería con una mujer, Oksana, según la leyenda escrita con bolígrafo en el margen. Están en un restaurante caro, riendo con las manos entrelazadas sobre la mesa. Y luego el golpe final, un contrato de arrendamiento. Un piso en el centro por 18.000 al mes. Casi la mitad de su salario oficial. La mitad de lo que gana, escupió María Ivanovna, no va a su hijo, sino a ella. Sus ojos se encontraron con los de Artyom y vaciló como si hubiera dicho demasiado. Lo siento, querida. Se suponía que no debía hablar delante de ti. Ya no soy un niño, abuela, respondió Artyom con calma. Sé todo sobre papá y su nueva novia. La ironía en su voz era cortante. Pero, ¿cómo lograste todo esto? Me temblaban los dedos mientras hojeaba las pruebas, declaraciones, fotografías, copias de documentos. ¿Tú investigaste? María Ivanovna sonrió astutamente. ¿Crees que pasé tantos años en el mercado de verduras para nada? Sus ojos brillaron. Allí todos se conocen. Oksana aparece todos los sábados, alardeando de su rico novio ante las chicas de la caja registradora. Se inclinó bajando la voz. Y tengo una vecina que vive justo en el edificio donde tu padre alquiló su departamento. Ojos y oídos por todas partes, hija mía. Miré a la mujer de manos callosas y cabello gris con nueva admiración. ¿Quién hubiera pensado que detrás de la simple apariencia de una mujer jubilada se escondería una estrategia tan aguda? ¿Pero por qué juntar todo esto? Pregunté todavía aturdido. Para que tú y Artyom reciban lo que se merecen, su voz no dejó lugar a réplicas. Comida justa. División honesta de lo que es tuyo. Conozco a mi hijo Aya. Si se le presiona, esquivará, esconderá dinero y actuará con suavidad. Golpeó la mesa con la palma. Eso no va a pasar. No quiero guerra, murmuré sintiendo el peso del cansancio. Solo quiero divorciarme y seguir adelante. Y no habrá guerra, replicó acercándome un papel. Si acudes a un buen abogado. Miré el nombre escrito, Elena Viktorovna Smirnova, seguido de un número de teléfono. El mejor especialista en divorcios de la ciudad, explicó María Ivanovna. Ya lo sabes todo. ¿Hablaste con ella? Me sobresalté. No solo lo dije. Me reuní con ella ayer. Su tono era pragmático. Dijo: con estas pruebas podemos exigir el máximo, el 25% de todos sus ingresos. Eso es alrededor de 11.000 al mes solo de su salario oficial, más una parte de propinas y trabajos paralelos. María Ivanovna se cruzó de brazos. ¿Y cuánto cuesta un abogado así? Pregunté calculando mentalmente mi ajustado presupuesto. 40.000, respondió secamente. Pero puedes pagar a plazos. Y luego, con un gesto que no dejaba lugar a la negativa, añadió: completaré lo que falta. Sus ojos se volvieron hacia Artyom, que escuchaba todo en silencio. Es mi nieto. No permitiré que pague por los errores de su padre. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, no de dolor, sino de gratitud. Siempre respeté a mi suegra, pero en ese momento vi en ella una fuerza que nunca había notado, una mujer que, incluso contra los de su propia carne y sangre, defendería la justicia. Gracias, fue todo lo que pude decir con la voz entrecortada. De nada, hija, acarició mi mano, y por primera vez noté cómo sus propias manos temblaban levemente. Las mujeres tenemos que apoyarnos unas a otras. Una sombra pasó por su rostro. Y tengo un defecto contigo. ¿Culpa? Repetí confundido. Por haber criado a un hijo como él, admitió, así de simple. Y en sus ojos, detrás de la determinación, vi un viejo dolor, cuidadosamente escondido. Al día siguiente, en el jardín de infancia, no podía concentrarme.
Los niños jugaban, pero mi mente siempre volvía a esa carpeta, a las pruebas, al abogado. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. No la ilusión de la reconciliación, eso sería un autoengaño, sino la certeza de que la justicia, tal vez, no estaba tan lejos. Que no estaría solo. Fue durante la siesta, cuando los pequeños dormían y reinaba el silencio, cuando Galilea Pavlovna apareció en la puerta. Semyonovna, ven a mi oficina cuando puedas, dijo alejándose ya. Necesito hablar contigo. Asentí, pero un resfriado me recorrió. El director solo me llamaba así cuando había problemas, una queja de los padres, una inspección inesperada. ¿Qué pasará ahora? Una hora más tarde, después de entregarle la clase a la asistente, llamé a la puerta de su oficina. Entra, allá. Sentarse. Galilea Pavlovna señaló la silla que tenía delante. ¿Té? No, gracias, me negué tenso. ¿Pasó algo? Te pasó a ti, fue directa. Todo el jardín está hablando. Tú y Víctor rompisteis. Suspiré. En un pueblo pequeño, los chismes volaban más rápido que el viento. Sí. Voy a solicitar el divorcio pronto. Y lo estás haciendo bien, me sorprendió cruzándose de brazos. No se puede perdonar algo así. La miré asombrado. ¿Sabes? Querida, se rió sin humor Galilea Pavlovna, vivo aquí desde hace 40 años, 30 de ellos como directora. Una mosca no pasa desapercibida. Su sonrisa era irónica. Además, ella es Oksana. Sobrina de nuestra enfermera en la estación de la calle Oxkaya. Hizo un gesto con la mano. Mundo pequeño, no hay manera. Sentí que me ardía la cara. Todos lo sabían. No te avergüences, saludó con desdén. No es tu culpa. Ahora, él sacudió la cabeza. Pero no te haré perder el tiempo con chismes. Te llamé por otra razón. ¿Razón? Pregunté sospechoso. He oído que has marcado con Smirnova, bajó la voz, aunque estábamos solos. Buena elección. Ella es excelente, pero, abrió el cajón y sacó un sobre delgado. Tengo algo para ti. Dentro documentos, fotografías y el corazón me dio un vuelco, una copia del contrato de alquiler de aquel apartamento, firmado por Víctor Krylov en nombre de Oksana Petrova. ¿De dónde? Mi hijo trabaja en la agencia inmobiliaria Ryoliorskaya, explicó secamente. Cuando me enteré de que su marido había alquilado un apartamento para su amante, pedí comprobarlo. Descubrí que el contrato no es por 6 meses, como es habitual, sino por 1 año, con 3 meses de antelación. Sus ojos brillaron. 216.000 rublos haya. ¿De dónde saca tanto dinero un repartidor? La columna se quedó helada. 216.000. Era más de lo que ganó en 6 meses. Quizás, ¿un préstamo? Tal vez. Galilea Pavlovna me miró significativamente. O tal vez no. De todos modos, dale esto al abogado. No dejes que se salga con la suya. Trabajaste junto a él durante 17 años y criaste a un hijo. Tienes derecho a una compensación. Me quedé allí atónita no por las nuevas pruebas contra Víctor, sino por esa inesperada red de solidaridad. Mujeres que teóricamente no tenían motivos para involucrarse, tendieron la mano. ¿Por qué todos me ayudan? Se le escapó la pregunta, ronca. Galilea Pavlovna me miró con ternura casi maternal. Porque ninguna mujer debería afrontar sola la traición, Alochka. Suspiró. Todos hemos pasado por eso. Algunas con maridos, otras con padres, hermanos, hijos. Los hombres pueden ser crueles cuando piensan que no habrá consecuencias. Su tono se endureció. Nuestro trabajo es demostrar que siempre lo hay. Asentí sintiendo algo nuevo brotar dentro de mí, no solo gratitud, sino determinación. Una firme voluntad de luchar, no solo por mí, no solo por Artyom, sino por todos los que, como yo, alguna vez se han sentido abandonados. Entonces, dijo Galilea Pavlovna cerrando la carpeta con un chasquido, manos a la obra. Elena Viktorovna Smirnova, una mujer elegante de unos 40 años, se ajustó las gafas de montura fina y me miró atentamente. Su despacho, pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad,
estaba iluminado por la luz amarilla de una lámpara que incidía sobre los documentos esparcidos sobre la mesa. Allí estaban todas las pruebas que Svekrov y Galilei Pavlovna habían reunido para mí, además de mis propios documentos, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de Artyom, documentos de la casa. Su posición es muy fuerte, dijo el abogado, hojeando los papeles con precisión. Tiene derecho no solo a la pensión alimenticia máxima, que es el 25% de todos los ingresos de su marido, sino también a una compensación por los recursos que gastó en su nueva pareja. ¿Es eso posible?, pregunté sorprendido. Con esta evidencia sí, señaló las fotografías y el contrato de alquiler. Podemos demostrar que el dinero de la cuenta conjunta no se utilizó para las necesidades de la familia, sino para sus caprichos personales. Esto constituye una violación del derecho de familia. Escuché sus explicaciones claras y seguras y creció en mí una certeza: tenía derechos. Podría defenderme. Podría proteger a mi hijo. En cuanto al apartamento, prosiguió, usted dijo que fue privatizado a su nombre antes del matrimonio. Sí, mis padres me ayudaron en ese momento, confirmé. Excelente. Entonces la casa quedará enteramente contigo. Eso ni siquiera se discute. Tomó nota en su cuaderno y continuó. El proceso de divorcio a través del tribunal tomará aproximadamente 3 meses desde la presentación de la petición. Se requerirán 2 o 3 audiencias. En primer lugar, presentaremos su intención de disolver el matrimonio y las pruebas de infidelidad. En el segundo, discutiremos las pensiones y la división de activos. ¿Y Víctor, va a negarlo todo?, pregunté, imaginando cómo se retorcería frente al juez. Puedes intentarlo, respondió Elena Viktorovna con confianza. Pero con esta evidencia, sus posibilidades son escasas. Los hombres como él tienden a darse por vencidos rápidamente cuando se dan cuenta de que el juego ha terminado. Probablemente aceptará nuestras condiciones para evitar la humillación pública. Agradecí mentalmente a María Ivanovna y Galilei Pavlovna su previsión. Mis honorarios son 40.000 rublos, dijo el abogado, pasando a detalles prácticos. Pero considerando tu situación, puedo ofrecerte un plan de cuotas, 10.000 ahora y el resto cuando finalice el proceso, cuando recibas los primeros pagos de pensión. Gracias, dije sinceramente. Esto me ayudará mucho. De nada, respondió ella simplemente. Yo también me divorcié hace 10 años. Sé cómo es. Discutimos algunos detalles legales más, elaboramos un plan de acción y salí de la oficina con el corazón alegre. Por primera vez en meses, sentí que tenía control sobre la situación. Que por fin podría influir en mi propio destino. Esa noche Artyom y yo cenamos en la cocina con una comida sencilla pero reconfortante de gachas y albóndigas. Le hablé de la reunión con el abogado, del próximo proceso de divorcio, del plan que ahora teníamos. Quiero estar contigo en el tribunal, dijo de repente. ¿Por qué? Me sorprendí. Será desagradable, Artyom. Será mejor que no veas todo esto. No, mamá, yo quiero estar allí, respondió serio con una madurez que me dejó sin palabras. Quiero que papá vea que estoy de tu lado. Hazle entender que no solo te traicionó a ti, sino también a mí. Me quedé en silencio sin saber qué decir. Por un lado, no quería involucrar a mi hijo en nuestras disputas con Víctor. Por otra parte, tenía derecho a elegir, a tener voz. Está bien, finalmente estuve de acuerdo. Si estás seguro de que estás preparado para esto, puedes irte. Estoy listo, respondió con firmeza. ¿Y sabes qué, mamá? Estoy orgulloso de ti. ¿De mí? Levanté las cejas, sorprendida. ¿Por qué? Por no rendirse. Por no convertirme en una víctima, dijo mirándome a los ojos, por luchar por nosotros, por nuestra familia, aunque ahora seamos solo nosotros dos. Sus palabras tocaron algo muy profundo dentro de mí. Podría haber actuado de otra manera, resignarme, aceptar el papel de esposa abandonada, dejar que las cosas siguieran su curso. Pero en lugar de eso, elegí actuar. Elegí pelear. Elegí seguir adelante. Sabes, dije mirando a mi hijo, casi un hombre, dicen que la familia no es solo un vínculo de sangre. También es la elección que hacemos todos los días. Y te agradezco tu elección, Artyom. Él sonrió de esa manera especial, que siempre me recordó al niño que una vez tuve en mis brazos.
Y te agradezco que nunca me hayas hecho elegir entre tú y papá. Esa fue mi propia elección. En ese momento comprendí que podíamos manejarlo. Que pasara lo que pasara a partir de entonces, resistiríamos. Porque a mi lado no solo estaba mi hijo, sino también todas aquellas mujeres que se acercaron a mí, Svekrov, la directora, la abogada. Fue solidaridad femenina. Fue ese deseo silencioso pero inquebrantable de justicia lo que me dio fuerza, lo que me llenó de coraje. Afuera todavía flotaba en el aire la tormenta de nieve de febrero. Pero por primera vez en mucho tiempo no sentí frío. En mi interior se encendía un calor, presagio de la primavera que sin duda llegaría para sustituir el largo invierno de las pruebas. El traje oscuro que Víctor usaba en los días de reuniones importantes, ese que siempre le quedaba como un guante, ahora le parecía demasiado grande, como si el dueño se hubiera encogido por dentro. Nos saludó con un saludo lejano, sin atreverse a acercarse. Simplemente intercambió un rápido apretón de manos con Artem y susurró algo que no pude oír: hijo, sabes que siempre seré tu padre. No necesité escuchar la respuesta de Artem para comprender, por el rostro abatido de Víctor, que las palabras del niño no habían sido el consuelo que esperaba. La juez Petrova no era la joven severa que había imaginado. Una mujer de mirada penetrante y voz tranquila pero firme dirigió la sesión con precisión quirúrgica, sin dejar lugar a digresiones emocionales. Elena Viktorovna, mi abogada, presentó el caso con tajante claridad: 17 años de matrimonio, un hijo menor, traición documentada, malversación de recursos familiares y violencia física. Mientras ella enumeraba los hechos, yo observaba a Víctor. Mantuvo la cabeza gacha, como si el peso de cada palabra lo empujara hacia abajo. De vez en cuando sus ojos buscaban los míos y por un momento, solo un momento, sentí pena. No de ese hombre que nos había traicionado, sino del niño sonriente con el que había soñado construir una vida, hace tantos años. Cuando llegó el momento de presentar las pruebas, Elena Viktorovna colocó fotografías, extractos bancarios, una copia del contrato de alquiler y extractos sobre la mesa del juez. Su señoría, dijo con convicción, podemos demostrar que el acusado malversó 120.000 rublos de nuestros fondos familiares para regalos y apoyo a su amante. Este dinero estaba destinado a preparar a nuestro hijo para la universidad. Además, el señor Krylov alquiló un apartamento a la señora Petrova por valor de 18.000 rublos al mes, casi la mitad de sus ingresos oficiales. Víctor palideció como una sábana tendida al sol. Su abogado, un joven claramente inexperto en casos familiares, intentó argumentar algo sobre estrés emocional y crisis de la mediana edad, pero incluso él mismo parecía dudar de sus propias palabras. Fue entonces cuando Víctor pidió la palabra. Su señoría, reconozco mi culpa, dijo con voz temblorosa. Me comporté de manera indigna con mi esposa y mi hijo. Estoy dispuesto a pagar la pensión alimenticia y reembolsar las cantidades malversadas. Solo pido que me permitan mantener mi vínculo con mi hijo. El juez Petrova lo observó durante mucho tiempo antes de volverse hacia Artem, sentado erguido en el estrado de los testigos, como un pequeño soldado. Joven, dijo, pronto cumplirás 18 años. Tienes derecho a decidir si deseas mantener contacto con tu padre y en qué condiciones. Lo sé, señoría, respondió Artem con calma. No tengo intención de romper los lazos con mi padre. Se equivocó, pero sigue siendo mi padre. Sin embargo, creo que mi madre merece una decisión judicial justa, después de todos estos años dedicados a nuestra familia. Mi corazón se llenó de orgullo. A los 16 años, mi hijo demostró una madurez que su propio padre nunca había alcanzado. En menos de 40 minutos el juez dictó sentencia, decretado el divorcio, el apartamento, mi patrimonio prenupcial, quedaría entre Artem y yo. Víctor debería pagar el 25% de sus ingresos en concepto de pensión, unos 11.000 rublos al mes, además de reembolsar los 120.000 malversados en cuotas a lo largo de un año. Al salir de la habitación, sentí un extraño alivio, como si me hubieran quitado una carga invisible de encima. No hubo triunfalismo ni odio, solo una nueva quietud, como el cielo después de la tormenta. Víctor intentó acercarse, pero María Ivanovna se interpuso entre nosotros. Ahora no, hijo, dijo con firmeza. Dale tiempo. Se retiró obedientemente, pero le pidió a Artem que se quedara un momento. Los vi hablar en voz baja y al final, mi hijo le dio una palmada en el hombro a su padre, como si fuera el adulto que consolaba a este hombre perdido. Mayo trajo una sorpresa inesperada.
Galina Pavlovna me llamó a su oficina y me anunció sin rodeos: Simionovna, me jubilo. Ya he trabajado bastante, los nietos me esperan, la casa de campo está abandonada. Y te recomiendo que vengas a mi casa como coordinadora pedagógica. Pero hay gente con más experiencia, tartamudeé. Tienen experiencia, coincidió, pero no tienen la misma que tú. Además, necesitas este puesto. El salario es mejor, las responsabilidades también, pero puedes manejarlo. Así me convertí en coordinadora pedagógica del Jardín de Infantes número 15, Chave de Ouro. Nuevos roles, nuevos desafíos y un salario de 35.000 rublos, casi el doble de lo que ganaba antes. Con la pensión de Víctor cuando pagaba, y el trabajo de fin de semana de Artem en una tienda de informática, nuestro presupuesto familiar finalmente había dado un suspiro de alivio. En junio María Ivanovna me dijo que Oksana había abandonado a Víctor tan pronto como descubrió sus deudas, el préstamo del coche, los atrasos en el alquiler, las obligaciones de pensión y una compensación para mí. Él mismo me lo dijo, suspiró la suegra. Vino aquí sentada en la cocina como un perro mojado. Dijo que cuando se acabó el dinero, su amor también se evaporó. Ahora vive con un hombre de negocios que tiene tiendas. Lo siento, dije sinceramente. Y era cierto, no había en mí ni una sombra de venganza, solo un cansancio compasivo por el hombre con quien había compartido casi 2 décadas. No lo sé, interrumpió María Ivanovna. Bien hecho, idiota. Tal vez ahora aprendas. Julio estuvo marcado por la graduación de Artem. Su éxito en los exámenes no habría sido posible sin las lecciones de Nikolai Stepanovich, un metodista del Departamento de Educación del distrito. 2 veces por semana venía a nuestra casa para ayudar a mi hijo con matemáticas y física. Después tomábamos el té en la cocina y hablábamos de libros, de la vida, del futuro. Nikolai era viudo. Su esposa había muerto 3 años antes, víctima de complicaciones de la gripe, dejándolo con su hija Sonechka, que entonces tenía 12 años. Evitó hablar del dolor, pero una vez, mientras caminábamos por el parque de la ciudad después de una clase, confesó: «Sabes, Aya, pensé que nunca podría volver a sonreír. Pensé que todo dentro de mí se había apagado. Hasta que comencé a venir aquí, viendo cómo estabas reconstruyendo tu vida después del golpe, y algo cambió. Me sentí como si estuviera vivo de nuevo, no solo sobreviviendo». Recuerdo aquella tarde en el puente sobre el río Kolomenskaya, cuando el sol poniente tiñó el agua de rosa. Todo estaba tan tranquilo, tan pacífico, que por primera vez en años sentí una calidez parecida a la felicidad dentro de mí. Agosto me llevó a Moscú para un curso de formación para coordinadores pedagógicos, 2 semanas en alojamiento universitario. Era mi primer viaje largo en años y me preocupaba dejar solo a Artem. Mamá, pronto cumpliré 18 años, puso los ojos en blanco. Prometo no incendiar el apartamento ni hacer fiestas con chicas. El curso fue enriquecedor. Nuevas metodologías, enfoques modernos de la educación infantil, intercambios con colegas de otras ciudades. Pero lo que más me sorprendió fue volver a encontrarme con Nikolai allí. Realizó un curso para directores de escuelas. Durante esas 2 semanas almorzamos juntos en el comedor de la universidad, paseamos por las tardes moscovitas y discutimos las clases del día. Me llevó a la Galería Tretiakov y al Museo de la Cosmonáutica. Yo, a mi vez, lo arrastré a la Casa Museo de Marina Tsvetaeva, un lugar que durante mucho tiempo había soñado con visitar. La última noche nos sentamos en un banco del Jardín Alexandrovsky y contemplamos cómo se encendían las luces del Kremlin, una a una. El aire era cálido y una dulce melancolía flotaba entre nosotros. Mañana sería el regreso a Kolomna y a la rutina diaria. Aya, dijo Nikolai de repente, mirando hacia adelante, como si fuera difícil pronunciar las palabras. Sé que no ha pasado tanto tiempo desde tu divorcio, y tal vez aún no estés listo. Dudó, buscando las palabras adecuadas. Pero me gustaría continuar nuestra relación no solo como profesor de Artyom. De otra manera. Un descanso. Como un hombre que está interesado en una mujer. Sonreí sintiendo mi cara calentarse. Él, al notar mi vergüenza, asintió en agradecimiento como si mi reacción ya fuera una respuesta. Eso es todo. Me atraes mucho, Aya. Tu fuerza, tu amabilidad, esta capacidad de no romperte ante la adversidad. No tengo prisa, solo quiero que lo sepas. Lo miré durante mucho tiempo,
ese hombre serio, ligeramente tímido, con arrugas en las comisuras de los ojos que se profundizaban con cada sonrisa. Nada en él le recordaba a Víctor, ni en apariencia ni en su forma de ser. Y eso, curiosamente, fue un alivio. A mí también me gustaría seguir conociéndonos, respondí en voz baja. En todos los sentidos. En la primavera de 2026, cuando Colomna volvía a hundirse en el blanco de los manzanos en flor y el lila de las sirengas, Nikolai y yo nos casamos. Una ceremonia discreta en Zaks, algunos votos intercambiados, una cena íntima en casa. Solo estaban presentes las personas más cercanas a nosotros, Artyom, que ya estudiaba ingeniería en la Universidad Técnica de Moscú pero regresaba a casa todos los fines de semana, Sonechka, de 14 años y con una pasión por las matemáticas y la programación que rivalizaba con la de su hermano, María Ivanovna, mi antigua suegra, que se había vuelto más unida que nunca, Galina Pavlovna, la vecina de tantos años, y algunos compañeros de trabajo. Mientras servíamos té en la cocina, solo nosotros dos, María Ivanovna me preguntó, ¿estás feliz, Aya? Miré por la ventana, donde Nikolai les estaba mostrando algo a Sonechka y Artyom junto al pequeño parterre que habíamos plantado en el jardín, rosas y peonías que se suponía que florecerían ese verano. Sí, respondí sinceramente. Sabes, nunca imaginé que a los 40 años podría empezar de nuevo. Que perdería una vida y encontraría otra, no peor, sino diferente. Como en la naturaleza, asintió ella, asintiendo. Después del invierno más duro, siempre llega la primavera. Y no importa lo duro que esté el hielo, las flores florecen de todos modos. Una segunda primavera, agregué sonriendo. En la tierra y en el corazón. Nos abrazamos, ella, una mujer que por ley ya no era mi suegra, pero que mi corazón insistía en mantener como familia, yo comenzando un nuevo capítulo sin miedo a pasar página. Afuera, los pájaros cantaban y los rayos del sol bailaban en las paredes. Desde la habitación llegaban las voces y las risas de los niños. En ese momento entendí una verdad simple pero profunda: a veces hay que pasar por el dolor para apreciar la curación. A veces es necesario ser traicionado para aprender a confiar nuevamente. A veces necesitamos perder lo que creíamos que era nuestra única felicidad para descubrir lo que realmente nos pertenece. Y en mi corazón volvía a ser primavera, vibrante, llena de color, llena de esperanza. Esta vez no la dejaría escapar. Ahora mis pensamientos ya no se aferraban al pasado, sino que volaban hacia el futuro. Imaginé a los nietos que quién sabe algún día tendría en mis brazos, los viajes que haría con Nikolai, descubriendo lugares donde el tiempo parecía detenerse, el nuevo puesto en el jardín botánico, que no solo garantizaba estabilidad, sino que me llenaba de orgullo profesional al ver florecer mis ideas, literalmente. La vida seguía, terca y generosa, a pesar de todo. ¿Y sabes qué? Era feliz de una manera nueva, diferente, pero profundamente feliz, porque había comprendido lo esencial: la felicidad no está en un matrimonio perfecto, ni en satisfacer las expectativas de los demás, ni en mantener la apariencia de una vida que ya no existe. La felicidad reside en el coraje de empezar de nuevo. Tienes la fuerza para seguir adelante cuando el suelo parece desmoronarse. Reside en la honestidad de admitir que el viejo camino condujo a un callejón sin salida, y en la sabiduría de buscar un nuevo camino. En el joyero se guardaba el anillo de su primer matrimonio, entre otros souvenirs. No como un peso, sino como prueba de que había capeado la tormenta. Quizás algún día, si Artem tiene una hija, se la mostraré y le contaré la historia de su abuela, quien a los 40 años encontró en sí misma el coraje para reinventar su propia vida. Con ese pensamiento me quedé dormido plácidamente, sin sombra de pesadillas ni ansiedad. La segunda primavera de mi vida florecía con colores intensos y estaba lista para saborear cada momento, sin miedo, sin mirar atrás, con la certeza de que los mejores momentos estaban por llegar. Dicen que después de los 40 comienza la vida de verdad. Antes veía esto como un consuelo vacío para aquellos que ya no eran jóvenes. Ahora sabía que era la verdad más pura. Porque la vida realmente comienza cuando por fin te conoces a ti mismo, tus auténticos deseos, tus valores innegociables. No importa cuántos años hayan sido necesarios para llegar allí. Lo que importa es que llegaste. Y así, entre las risas de los niños que resonaban por la casa y el olor a tierra húmeda después de la lluvia, aprendí a bailar con la vida, ya no arrastrando los pies, sino con pasos firmes y ligeros, como si supiera que lo mejor de la música aún estaba por sonar.